la formación humana para afrontar la adversidad e incertidumbre, el papel del silencio y la interioridad, a cargo de la doctora Amanda Céspedes. Cintia Canto presentará a la doctora Amanda, quien lo desarrollará. Adelante, Cintia. Muy buenas tardes y muy buenos días para algunos. Para nosotras es un agrado contar con la doctora Amanda Céspedes. Ella es médico cirujano por la Universidad de Chile, con una especialización en psiquiatría infanto-juvenil de la misma universidad y un posgrado en neuropsiquiatría y neuropsicología infantil. Desde su ingreso a la Facultad de Medicina, trabajó en investigación neurocientífica en el laboratorio dirigido por el profesor Dr. Mario Palestini de la Universidad de Chile. A partir de los 90, comienza con investigación en neurociencias aplicadas a la educación. Actualmente preside la Fundación Educacional Amanda, entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es difundir el conocimiento de las neurociencias aplicadas a la educación y salud integral de niños y adolescentes. Es académica de posgrado en diversas universidades chilenas, miembro honorario del Colegio de Psicólogos del Perú y de la Sociedad de Dislexia del Uruguay. En el año 2015 fue nominada al Premio Nacional de Educación. Además, es escritora y a la fecha ha publicado 12 libros, varios de ellos superventas en Chile, Latinoamérica, España y Portugal. Dejo con ustedes entonces a la doctora Amanda Céspedes. Muchas gracias. Aquí estamos. Es realmente un gusto para mí estar en este encuentro, participar en este encuentro internacional que después de las conferencias que me han precedido demuestra con creces que estamos creando entre todos una gran red de visibilización del niño y sus derechos. Y esta es una iniciativa de la red de colegios de Compañía de María y para ellos va verdaderamente una calurosa felicitación. Voy a compartir pantalla para acompañarme de un PowerPoint y poder así limitarme al tiempo y no pasarme, ¿ya? Vamos aquí a un minuto, vamos a ponerlo en modo presentación. Aquí está. Entonces, como fui presentada, vamos a hablar sobre formación humana para afrontar la adversidad y la incertidumbre y vamos a darle un papel muy valioso al silencio y a la interioridad. Primero, explicar que, como fue dicho en la presentación, que yo presido y soy fundadora de la Fundación Educacional Amanda, una fundación chilena que es nueva, tiene algo más de 3 años, que busca instalar en la comunidad, y especialmente en la comunidad educativa y en la comunidad que se encarga de las políticas públicas que tienen relación con los niños, instalar el modelo de neurociencias aplicadas a la educación y mostrar de qué manera el conocimiento del cerebro del niño es clave para llevar a cabo cualquier cambio que sea un cambio que favorezca al niño y no cambios que tienen otras motivaciones y que muchas veces lo único que consiguen es invisibilizar o peor aún, instrumentalizar al niño. Dicho esto, entonces vamos a ir a conversar sobre el tema y vamos a comenzar con una historia. A los niños les encantan las historias, ¿verdad? Y nada mejor cuando uno inicia una clase con niños de cualquier edad, a los adolescentes también les gustan mucho, iniciar esa clase con una historia. Y en este caso vamos a tomar una historia
del sufismo. ¿No? Como ustedes muy bien saben, el sufismo aborda la dimensión espiritual del Islam. Y este cuento sufí, se titula Representar la paz perfecta. Y dice así, dice que un rey en el Oriente quería representar visualmente, artísticamente, la paz perfecta. Y de esa manera convocó a los pintores del reino para que pintaran un cuadro que fuera capaz de representar la paz perfecta. Y ofrecía un premio, por supuesto. Llegaron muchas pinturas y el rey seleccionó 2. La primera, que impresionó a los asistentes, era una pintura que representaba un paisaje natural. Y este paisaje natural era de una placidez, de una paz extraordinarias. Un cielo azul, surcado por nubes muy blancas, montañas, un lago apacible, árboles alrededor del lago, del río. Es decir, todos los asistentes llegaron a la conclusión de que esta iba a ser probablemente la ganadora, pero ansiaban ver la otra pintura. Y la otra pintura representaba más o menos lo mismo, pero es como si fuera el reverso de la pintura. Aquí había montañas que no eran para nada plácidas. Había un cielo tormentoso que dejaba caer una lluvia muy copiosa. Caudalosas fuentes de agua caían estrepitosamente desde lo alto de la montaña hacia el valle. Era, por decir así, una pintura amenazante. Y los asistentes dijeron, pero ¿cómo a este pintor se le pudo haber ocurrido presentar este cuadro como representando la paz perfecta? Grande fue la sorpresa cuando el rey dijo, esta es la pintura elegida. Y mostró esta pintura que estamos viendo. Nadie lo podía creer. Y el rey dijo, obsérvenla con atención. Observen esta pintura con atención. ¿Y qué es lo que había allí? Bajo un canto de una roca, en medio de las turbulentas aguas que se precipitaban montaña abajo, había un alero y bajo ese alero había un pajarito, como lo pueden observar ustedes acá. Había un pajarito. Y este pajarito, indiferente al viento, a la tormenta, al agua que caía estrepitosa, se agarraba con sus patitas a la roca para defender su nido. Y tenía esta expresión, lo menos alarmado que hay. Y entonces el rey dijo, la paz perfecta no es la placidez, no es estar libre de problemas, no es tener todo solucionado en la vida. La paz perfecta es estar en calma, en serenidad, en optimismo y en confianza, aún en medio de la tormenta. Este cuento nos va a ser útil para lo que vamos a conversar. ¿Por qué razón? Porque hasta el año 2019 así vivían los seres humanos en el planeta, no todos, indudablemente, sino que muchos, aquellos con poder adquisitivo, ¿no? Se deslizaban imaginariamente por una cinta transportadora a toda velocidad, corriendo tras los objetivos que les hacían felices, que les permitían estar en paz. ¿Y cuáles eran esos objetivos? El consumo. Y como dice acá estas 2 amigas, me alegro de volver a verte. En la otra le dice, yo también, hace un año que no nos veíamos, pero no se ven. El consumo. Habíamos caído en una vorágine consumista que nos hacía mucho daño y no nos dábamos cuenta. Y la otra característica de la sociedad en la que estábamos viviendo hasta el año 2019 era la deshumanización. Y la deshumanización provocada por el uso inadecuado de la tecnología. Y acá vemos un papá que está ayudando a su pequeño con sus deberes escolares, pero él está ausente.
con B larga, absente. ¿Qué significa estar absente? Significa estar sin estar. Y la expresión del niño lo dice todo. Pero papá, atiéndeme, no estás conmigo. El papá está muy lejos. Así estábamos. ¿Y qué ignorábamos? Es decir, lo sabíamos, pero hacíamos como que no nos importaba. Ignorábamos que el planeta estaba en proceso de destrucción. Ignorábamos las grandes catástrofes que estaban por venir por los abruptos y largos, también prolongadísimos, efectos del cambio climático. Parecíamos no verlo, no queríamos saber. No queríamos saber, aunque lo sabíamos, que los océanos se estaban acabando y que en 50 años más ya no va a haber océanos si seguimos así, porque van a ser reemplazados por toneladas y toneladas de plástico. Tampoco queríamos saber, aunque lo sabíamos, que era inminente una guerra nuclear. Pero nosotros seguíamos felices, consumiendo, corriendo tras el ansiado bienestar que nos provocaba el consumo y una vida loca, ¿no? Una vida loca, como decimos en Chile, ocultos detrás de nuestras pantallas que nos hacen tan felices. Y llegó un rey, no el rey del cuento sufí, sino que un rey distinto. ¿Por qué decimos un rey? Porque llegó coronado, ¿no? El coronavirus. Y llegó e invadió todo el planeta, como en la más terrorífica de las películas de ciencia ficción. En pocas semanas invadió todo el planeta. Y nos cambió la vida. Y nos detuvo nuestro frenético correr tras el consumo. Nos llevó a colocarnos detrás de las pantallas, pero esta vez para sobrevivir a través del teletrabajo, para poder verdaderamente comunicarnos, para poder a lo mejor comprar artículos de primera necesidad a través de Internet. Llegó para transformarnos. Y aquí está la lección, a mi juicio, de esta pandemia, de este coronavirus. La lección es: he venido para transformar al planeta, para transformar a los seres humanos que habitan el planeta, porque el planeta también se va a ver transformado. El planeta va a descansar de nuestra frenética destrucción, ¿no?, a nuestra casa planetaria. Llegó la pandemia y nos detuvo, nos frenó en seco, como esos frenazos que dan los vehículos, ¿verdad?, en la calle y que llegan a chirriar las ruedas. Nos frenó en seco. ¿Y qué creó? Una situación límite. Estamos en este momento viviendo una situación límite global. ¿Y qué significa vivir una situación límite? Significa que estamos viviendo en permanente amenaza. Amenaza nuestra vida, podemos enfermar y morir. Amenaza nuestro bienestar. Hemos perdido uno tras otro todos aquellos baluartes en los cuales nos apoyábamos, muy especialmente el consumo. Se hizo famosa una imagen chilena que mostraba de qué manera se abre una tienda, ¿no?, que no es de primera necesidad en Santiago de Chile. Es una tienda de consumo de ropa, muy bonita, y en pocos minutos está llena de personas, de mujeres sobre todo, comprando. Igual como en esa caricatura que vimos inicialmente. Estamos viviendo una situación límite. Y esta situación límite, que afecta a todo el planeta, ¿no?, es necesario que la enfrentemos y que tratemos de afrontarla. Y ya hemos escuchado preciosas conferencias en relación a esto, ¿verdad? Una situación límite global. Lo importante es saber que en una situación límite experimentamos incertidumbre, ¿no? La incertidumbre nos hace daño, nos gustan las certezas. Cuando tenemos certezas, estamos tranquilos, estamos en bienestar.
Y más allá de esta incertidumbre, nos provoca altos montos de estrés. ¿Y qué es el estrés? El estrés es un cambio de todo nuestro organismo porque hemos perdido el control sobre una demanda o varias demandas en nuestra vida. Y la pandemia ha traído la pérdida de muchas demandas en nuestra vida, laborales, familiares, personales. Hemos perdido el control sobre estas demandas y, por lo tanto, estamos experimentando mucho estrés y nos estamos enfermando. Experimentamos altos montos de malestar. Y este es un malestar que afecta a todo nuestro organismo. De hecho, nosotros, en la Fundación Educacional Amanda, hemos dejado de lado ya el concepto de salud mental o enfermedad mental, porque hemos aprendido que cuando nos afectamos por el estrés, nos afectamos integralmente. Se afecta nuestra mente, por supuesto, pero también se afecta nuestro cuerpo. Acá en Chile hemos visto un recrudecimiento de enfermedades autoinmunes, un recrudecimiento de enfermedades corporales, ¿no?, que estaban casi controladas. También se afecta lo hormonal, ¿no?, y los endocrinólogos han visto una alza significativa de los trastornos de la glándula tiroides, por ejemplo. En fin, nos enfermamos integralmente. Entonces, es muy importante que tengamos presente a qué le llamamos estrés, porque acá en Chile todos andan estresados, ¿no? Se encuentran con alguien en la calle, ¡oh, qué gusto de verte! ¿Cómo estás? Estresado. No, estoy muy estresado. Se utiliza mal este concepto, se banaliza. El estrés es un concepto muy importante de conocer para poder tener control sobre él, porque es peligroso, porque es una reacción de todo nuestro organismo cuando perdemos el control sobre alguna demanda en nuestra vida. Les aseguro que la mayor parte de las personas que afirman estar estresadas no lo están, porque tienen control sobre las demandas de su vida. Están cansados, a lo mejor agobiados, pero no están estresados. Pero ¿cuándo va a aparecer el estrés? Cuando pierdes el control sobre alguna demanda. ¿Y cuál es la demanda que está en nuestra vida hoy día como la espada de Damocles? El COVID, ¿no? Enfermarnos. Y junto con el COVID, con el temor a enfermarnos, vienen todos los cambios, todas las pérdidas que hemos experimentado y que nos daban bienestar. Real o falso, pero nos sentíamos en bienestar. Es importante identificar las formas en que podemos tener estrés. Hay un estrés que es agudo, que viene, cae sobre nosotros y se va. Pero también hay un estrés crónico. Y acá en Chile, las autoridades tomaron con mucha ligereza la pandemia. En marzo, ¿no?, esto se decía va a pasar luego. Llegamos a abril, en marzo comienza el año escolar en Chile. En abril, las autoridades determinaron que los niños debían volver a clases el 27 de abril. Es decir, no pasa nada, ¿no? Esto es algo muy simple. Vamos a controlar esta pandemia. Pero han pasado los meses, estamos en noviembre y seguimos con la pandemia sobre nosotros, la espada de Damocles. Sobre todo cuando miramos a nuestros amigos de Europa y vemos la segunda ola, ¿no? Es importante tener en cuenta que estamos viviendo una situación límite prolongada que nos está provocando estrés crónico. Veamos algunos ejemplos de estrés agudo para que podamos diferenciar bien los dos conceptos. Un accidente nos provoca un estrés agudo. Indudablemente que si somos protagonistas del accidente y quedamos muy lesionados, este estrés se va a prolongar, se va a convertir en un estrés crónico. Pero el momento del accidente es un tremendo estrés agudo. Chile, que se caracteriza por los movimientos de tierra intensos, los terremotos, indudablemente que cada terremoto en Chile nos provoca un tremendo estrés. Una enfermedad inesperada, por ejemplo, ¿no? Pero también existe el estrés crónico. Y a este estrés crónico en Chile
las autoridades de salud y las autoridades educacionales le han dado una importancia menor de la que le deberían dar, porque el estrés crónico es tremendamente dañino. Veamos algunos ejemplos de estrés crónico que ustedes sé que se van a sentir muy identificados. La violencia intrafamiliar. Hace algunos años atrás en Chile se le preguntó a una muestra representativa de niños menores de 12 años, muchos niños, si ellos experimentaban maltrato en sus hogares o en sus escuelas o en ambos. El 71% de los niños respondió que sí, que se sentía maltratado, ya sea en la familia o ya sea en la escuela. O sea, la violencia es una forma, ¿no?, de estrés crónico. La violencia en el ambiente laboral y en el ambiente docente, en el ambiente de los docentes de escuela, hay mucha violencia también laboral, ¿no? La violencia territorial. Nosotros en Chile tenemos en este momento una situación de violencia territorial no resuelta que se ha prolongado por años. Y por supuesto, la pandemia, ¿no? El COVID, la enfermedad llamada COVID, el coronavirus, el agente que nos enferma, ¿no?, ha traído sobre el planeta una situación límite prolongada que está provocando estrés crónico. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Por qué comencé planteando esto en primer lugar? Porque si el estrés crónico nos enferma, nosotros enfermamos a nuestros niños. Si el estrés crónico nos enferma, nosotros enfermamos a todos aquellos que están a nuestro alrededor. El estrés crónico es un enemigo sistémico, no es un enemigo personal. Aquella persona que arrastra un estrés crónico no es una persona que esté ella única enferma, está enfermando a su sistema, sobre todo su sistema familiar. ¿Y quiénes son los más vulnerables al interior de un sistema familiar? Los niños y los ancianos que viven en ese hogar. Preocupémonos de los niños. Nosotros estamos enfermando a nuestros niños porque estamos enfermos nosotros. Todo esto parece una película de terror, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? La pandemia nos ha caído encima, nos hemos enfermado, estamos viviendo una situación límite, estamos respondiendo con estrés crónico, no tenemos salida. Pareciera que fuera así. Y entonces nos sentimos enjaulados. Y aparecen las emociones, ¿no? Siempre están las emociones presentes, pero estas son las emociones de una situación límite. El miedo, miedo a perder la vida, miedo a perder nuestro preciado bienestar. El enojo, ¿por qué nos tuvo que ocurrir esto? Acá en Chile, muchos reaccionaron con mucho enojo hacia el país lejano llamado China. Entonces decían, la culpa es de los chinos, y estaban muy enojados, sobre todo con Wuhan, ¿no? Aparece el agobio, mientras va pasando el tiempo, está el agobio, aparece el desánimo. Y después del desánimo, ustedes saben lo que sobreviene la depresión. Y la depresión por estrés muchas veces es inaparente hasta que no se ha convertido en una situación muy grave. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿O cómo se dan cuenta los demás? Porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta. ¿Cómo se dan cuenta los demás que he caído atrapada en estas emociones que me han encerrado en una jaula? Porque aparece la irritabilidad, la primera señal de que he perdido mi bienestar integral, aparece la agresividad, aparece la apatía y aparece una señal muy preocupante, sobre todo porque tiene un tremendo impacto en los niños. Indudablemente que un adulto irritable tiene un impacto tremendo sobre los niños. ¿Para qué decir un adulto agresivo? ¿Para qué decir un adulto que ha caído en la apatía? Una mamá que no se levanta, ¿no?, que está con la almohada sobre la cabeza. Pero esta señal de que estamos enfermos es muy peligrosa, el escapismo. Es crear realidades paralelas.
Y las realidades paralelas se comienzan a crear ya desde el adolescente hacia adelante. Por ejemplo, una realidad paralela muy frecuente es encerrarse en los videojuegos, ¿no? En las pantallas, estar horas en las pantallas, encerrarse en el celular, metafóricamente, ¿no? No estar todo el día con el celular en la mano, en la tablet, en fin, o simplemente encerrarse en sí mismo y volverse absente, estar sin estar. No hay nada que le haga más mal a un niño que estar con adultos que no están. Y yo afirmo siempre que quizá el niño más dañado emocionalmente es aquel niño que está en un total y completo desamparo, estando en medio de los seres queridos, en medio de quienes lo trajeron al mundo, sus padres, en medio de sus familiares. Eso es escapismo. Voy a mirar la hora para no pasarme de tiempo. Bien, el dilema es que la gente piensa que cuando entró a la jaula ya no puede salir, a menos que pida ayuda, ¿no? Y en Chile hay mucha tendencia a pedir ayuda al psiquiatra, al psicólogo clínico, ¿no? Y obviamente siempre se espera la magia de un fármaco que te pueda sacar de esta jaula en la que te has caído encerrado, que llamamos la jaula de las emociones tóxicas. Lo que las personas no saben es que nosotros podemos elegir cómo sentirnos, qué emociones dejar entrar, porque nos hacen bien, bienestar, y qué emociones debemos rechazar, porque nos dañan. Y acá está el cuento sufí, que en medio de la tormenta, en medio de esa lluvia despiadada, de ese viento inclemente, ese pajarito estaba en bienestar. O sea, la paz perfecta no es la placidez de que todo está resultando bien, de que tengo dinero en el bolsillo, de que todo marcha. No, es que en la adversidad podamos estar bien. Esa es la paz perfecta. Y nosotros podemos abrir la puerta de la jaula y salir y sentirnos liberados. Es perfectamente posible. ¿A través de qué? A través de instalar en nuestro interior emociones liberadoras. Y cuando el adulto es capaz de instalar en su interior emociones liberadoras, ¿qué ocurre con sus niños? Esos niños también se liberan. Es como si tomara metafóricamente de la mano a sus hijos y los sacara de la jaula, ¿no? Y los liberara del desánimo, los liberara de la rabia, los liberara del miedo, los liberara del agobio. O sea, nosotros podemos elegir cómo sentirnos. No es tan fácil. No es como ir a una tienda, a un escaparate y elegir esa es la prenda que me quiero comprar. No, esto es un trabajo, un proceso, pero podemos hacerlo. Es necesario. ¿Cuáles son esas emociones liberadoras? Es tan importante conocerlas, porque la pandemia, dentro de toda la cantidad de señales, de mensajes que nos ha traído, la pandemia nos dice todos los días, instálate en las emociones liberadoras. No me tengas miedo. Instálate en las emociones liberadoras. ¿Cuáles son? El sosiego y la calma, porque me conducen a la aceptación. Cuando yo me siento amenazada, cuando siento que ha caído una situación límite sobre mí y yo la acepto, yo entro en sosiego y en calma. ¿Y por qué la acepto? Porque me siento protegida. Me siento protegida por una fuerza superior que me va a proteger, que me va a cobijar. Sosiego y calma. Cuando hablaba Mara sobre el apego, o la profesional que sigue a Mara, planteaba que en el apego el niño sale de la situación límite, que es el parto, el aparecer en un mundo que le parece tan hostil, ¿no? Estaba tan protegido en el útero, y viene la madre y lo toma en brazos y lo acuna. Y ese niño experimenta sosiego y calma, porque acepta lo que le ocurrió, porque intuye que va a ser algo que lo va a ayudar, que va a ser bueno. Y
y luego experimenta optimismo, entusiasmo. Y el optimismo y el entusiasmo te hacen tener esperanza, te hacen tener confianza. Si nosotros fuésemos capaces de abrir la jaula de las emociones dañinas, que se fueran esas emociones y permitiésemos que ingresara el sosiego, la calma, el optimismo, incluso el entusiasmo, como dicen muchos acá en Chile, esto me sirvió para reinventarme, ¿no? Y estoy contento. ¡Ah, qué maravilla! Esa persona tiene esperanza y tiene confianza. La pregunta que nos vamos a hacer entonces es, ¿cómo se explica que algunas personas no puedan salir de la jaula y se queden atrapadas en las emociones tóxicas? Esta pregunta es fundamental, es muy importante. ¿Por qué las personas se quedan atrapadas en las emociones tóxicas? ¿Y por qué otras pueden salir de las emociones tóxicas? Y vamos a ver que todo se explica analizando la biografía de esa persona y su vida cuando era niño. Porque cuando esa persona era niño, aprendió a entrar en la jaula y no ver que la puerta no tenía llave. Aprendió a entrar en la jaula y no ver salida. Esto que en algún momento se elaboró una teoría psicológica, ¿verdad?, de la desesperanza aprendida. Porque hubo adultos que lo metieron en la jaula y le dijeron que no había salida. Hubo adultos en la vida de estas personas, cuando estas personas, hoy adultas, eran niños, que le mostraron que cuando entras en la jaula ya no tiene salida, ya no ves salida. Entonces, la venida de esta pandemia, como les digo, es pletórica de mensajes, y no todos esos mensajes debemos interpretarlos como amenazantes, sino que muchos mensajes que son muy positivos. Esta pandemia nos invita a no repetir la experiencia. Nosotros hoy día somos adultos, mamás, papás, docentes de escuela, los profesionales, abuelos, abuelas. Somos los adultos y en nuestras manos está introducir al niño a la jaula de las emociones dañinas y decirle no puede salir. Así es que quédate aquí conmigo a vivir el miedo, a vivir la rabia, a vivir el desamparo. Pero también podemos decirle al niño, vamos a salir y vamos a salir bien. Ayer en una conferencia acá ministerial, yo hablaba sobre resiliencia y decía, a mi juicio, el siglo XX nos regaló 2 maravillosos himnos a la resiliencia, que debiéramos verlos con nuestros niños, debiéramos volver a verlos, porque son himnos maravillosos. Alguien dirá, pero ¿cómo? Un himno se escucha, no se ve. Lo que pasa es que son 2 films, 2 películas. Una de ellas, italiana, como si no, es uno de los himnos más hermosos a la resiliencia y es La vida es bella. ¿De qué manera ese hombre que estaba en un estado de terror porque sabía lo que le esperaba, ¿no?, un judío llevado a los campos de concentración, no se separa de su hijo, lo cobija y luego decide, no voy a invitarlo a entrar a la jaula del miedo, del terror conmigo, lo voy a liberar, lo voy a instalar en las emociones liberadoras, en la rama del árbol donde el pajarito está libre. El otro himno a la resiliencia es De los Apeninos a los Andes. Por curiosa coincidencia, italiano también, ¿no? La historia es una pequeña historia incorporada en el libro Corazón, De los Apeninos a los Andes, que fue en la década del 70 transformada en una película animada, ¿no?, de dibujos animados, japonesa, que realmente es maravillosa. Bueno, allí nosotros podemos aprender que no necesitamos introducir a los niños a la jaula para protegerlos si en esa jaula existen solo emociones dañinas, porque nos vamos a enfermar, sin querer los vamos a enfermar. No repitamos la experiencia, no enjaulemos a nuestros niños. Si yo estoy enjaulada, yo tengo que tratar de salir, porque yo sé que voy a enjaular a mis hijos
Y si yo los enjaulo cuando sean adultos, frente a una situación límite, ellos se van a enjaular y se van a sentir atrapados, sin salida, en el miedo, en el agobio, en la rabia, en el desamparo. ¿Por qué vamos a cambiar el guión? ¿Por qué no vamos a enjaular a nuestros niños? Porque los niños actuales son diferentes. Estos niños actuales, aunque muchos sostengan que esto que yo estoy afirmando en este momento es esoterismo, no es así. Los niños actuales vienen preparados para la incertidumbre, porque nosotros tenemos una historia evolutiva escrita en nuestro genoma de más de 2 millones de años. Y allí, en esa historia evolutiva, hay muchos genes épicos, genes de un heroísmo increíble. Y esos genes han permanecido silenciosos en siglos anteriores. Y hoy día esos genes se están activando. Y los niños vienen preparados para la incertidumbre, vienen preparados para una situación límite. ¿Y por qué? Porque este siglo XXI es un siglo en que va a haber muchas situaciones límite, en que va a campear la incertidumbre. Y ellos están preparados, vienen preparados. ¿Y cómo? ¿Cómo vienen preparados? Porque traen consigo un potencial de resiliencia. Y este potencial de resiliencia en nuestras manos está activarlo. Hablaba yo ayer también en esta conferencia y decía, existe hoy día en las autoridades educacionales una tendencia a banalizar conceptos que son tan complejos y tan trascendentes. El concepto de resiliencia es un concepto muy complejo, no es un concepto banal. Y dentro del concepto de resiliencia se tiende a olvidar un elemento que es fundamental y es el que yo quiero invitarles a que nos propongamos activar. ¿Cuál es ese elemento? Se habla mucho en la resiliencia de lo cognitivo, ¿no? Se dice, por ejemplo, que son más resilientes los que tienen una alta capacidad intelectual. Se habla mucho de los rasgos de personalidad, el optimismo, el coraje, en fin. Pero nadie habla, o sí algunos, ¿no? Pero queda más bien oculto este concepto de lo espiritual. Y en la resiliencia la clave está más que en lo emocional o en lo social o en lo cognitivo, en lo espiritual. Los niños son seres profundamente espirituales y nosotros tenemos que cautelar ese tesoro que traen consigo, ¿no? Y tenemos que acompañarlos a que actualicen ese potencial, a que lo hagan realidad. La educación socioemocional, por lo tanto, queda trunca si no incorporamos el enriquecimiento de la dimensión espiritual. Pero, ¿qué es lo espiritual? Esta dimensión que está latente en cada niño, porque los niños en este siglo vienen preparados para enfrentar el siglo. Esa es su misión. Y este es el siglo de la incertidumbre, este es el siglo de las situaciones límite. Y ellos, por lo tanto, vienen preparados. Y vienen preparados porque traen esta dimensión espiritual consigo, que de alguna manera es la esencia de su misión en la vida en este momento, ¿no? A mí me emociona mucho decir esto porque hay una niña en mi vida, ¿no? Que va a atravesar el siglo, que es mi nieta, que en pocos días más cumple 8 meses. Y yo miro sus ojitos y yo digo, este es un ser evolucionado, este es un ser profundamente espiritual. Y me tranquilizo, porque sé que esta niña va a sobrevivir a muchas situaciones límite. ¿Cómo definimos espiritualidad? Definámosla de una manera simple, es muy complejo, pero vamos a decir que es la certeza de la existencia de un orden superior que le da sentido a todo lo visible y lo invisible también. La certeza de lo sagrado. La vida es sagrada porque le pertenece a un orden superior. La certeza de la trascendencia. Hay mucho más que está más allá de la experiencia inmediata. Y hay una certeza de la unidad entre todas las cosas. Esto es lo que traen los niños al nacer. Y esto es lo que los adultos debemos cautelar. Debemos acompañarlos paso a paso con una ternura enorme
a que vayan actualizando este potencial. Así como acompañamos a la semilla hasta que germina y aparece el primer brote y nosotros ya sabemos que esa semilla tenía algo potentísimo en su interior, ¿verdad? La espiritualidad, lo vamos a decir de una manera quizá muy terrenal, pero es así, es una actitud. Y la actitud se define, es una dimensión psicológica que se define porque tiene componentes cognitivos, tiene componentes emocionales, afectivos y tiene componentes conductuales. Y es así que la espiritualidad tiene elementos que son profundamente cognitivos, creencias, certezas, convicciones. Tiene también valores, ¿no? Profundos valores, muy arraigados. Y la espiritualidad tiene una emocionalidad propia. El ser humano espiritual, tú lo reconoces desde lejos, porque es un ser que parece que está más allá de los problemas. Está en un estado de sosiego y de paz. Y además, en lo conductual, tiene un modo de moverse en el mundo. Pensemos en la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pensemos en el Dalai Lama, pensemos en tantos ejemplos espirituales que tenemos. Y todos ellos tenían un modo especial de moverse en el mundo. Entonces, el niño aporta su potencial de espiritualidad, sin duda alguna. No podemos negarlo. Hay estudios científicos que demuestran que el niño al nacer ya viene preparado para desplegar ampliamente su espiritualidad. Sin embargo, necesita de los adultos, como en todo, ¿no? En todo. El lenguaje no lo enseñamos nosotros a los niños. El niño viene preparado con un potencial lingüístico y nosotros vamos a acompañarlo a enriquecer ese potencial lingüístico que el niño trae. Los adultos vamos a acompañar a los niños con una intención. ¿Y cuál debiera ser esa intención? Vamos a cautelar la espiritualidad que trae este niño y que a mí me sobrecoge. ¿Qué derecho tengo yo a desmantelar este don que trae este niño? Entonces, como no tengo derecho a desmantelarlo, yo decido acompañarlo y mi intención es cautelar este don. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, hay una evidencia de la espiritualidad del niño. Y creo que todos ustedes que trabajan en educación van a estar de acuerdo conmigo. El niño vive en un perpetuo asombro. Un perpetuo asombro. Y no hay nada más que sea más demostrativo de la espiritualidad que el asombro. Pero el asombro ligado ¿a qué? El asombro ligado a la inocencia. Porque un niño de 10 años que incursiona a través de internet en pornografía también se asombra, ¿no? Pero no desde la comarca de la inocencia. Pierde la inocencia en ese momento. Entonces, acá no, acá en la espiritualidad es un perpetuo asombro. Veamos cómo se muestra esta espiritualidad en el bebé y en el párvulo, los primeros 5 años de la vida. El bebé, ya muy pequeño, experimenta la certeza de la unidad de todo lo existente, lo visible y lo no visible, porque el bebé tiene una tremenda certeza de aquello que no ve, pero que sabe que existe, como por ejemplo el amor, ¿no? ¿Qué hay más abstracto que el amor? Y el bebé tiene la certeza total de la existencia del amor en su vida. La inocencia, como les decía, ¿no? Allí está en sus ojitos esa inocencia con la que mira el mundo. ¿Y qué es la inocencia? Es la aceptación incondicional del gran misterio. Eso es lo que tenemos que cautelar, ¿no? El niño acepta de manera incondicional, sin preguntas, sin dudas, sin restricciones, sin condiciones, el gran misterio de la vida, ese orden superior. Esta experiencia de unidad la vive a cada instante, a donde mire, tomando una piedrecita, mirando el agua, mirando las nubes, tiene la certeza de que el mundo creado es un mundo coherente, fluido, armonioso, acogedor, bienhechor, seguro, eternamente presente y de creación instantánea.
Si tú puedes percibir el mundo de esta manera, tú eres profundamente espiritual. Pero si tú ves que el agua es un bien de consumo, que tú lo puedes comprar, se lo puedes quitar a otro para usarlo para tu beneficio, indudablemente estás muy lejos de ser un ser espiritual. Allí está experimentando esta certeza de la unidad entre las nubes, el cielo, los pájaros y él mismo. O sea, todo es una unidad. Quiero acá darles un pequeño anuncio, ¿no? Una pequeña primicia, como decimos, que daría para otra conversación, pero que es muy interesante. Ustedes saben que la corteza cerebral funciona produciendo electricidad, ¿verdad? Y esa electricidad se puede capturar a través de unos electrodos que se colocan sobre el cráneo y que registran esta información eléctrica. Bueno, la actividad eléctrica cerebral se organiza en ondas y estas ondas tienen distintas amplitudes y distintas frecuencias. El bebé, hasta alrededor de los 24 meses, la frecuencia predominante de su actividad cortical es la frecuencia theta, ¿no? Que son ondas muy lentas, a diferencia de las ondas beta, que son extraordinariamente rápidas. Se ha demostrado que aquellas personas profundamente espirituales, especialmente quienes viven vidas religiosas, por ejemplo, los monjes tibetanos, las monjas católicas, sobre todo las monjas de claustro, y en otras religiones, cuando entran en oración, en contacto directo con ese orden superior que es Dios, su actividad eléctrica se lentifica y se hace theta. ¿Y qué le pasa al niño? El niño está en actividad theta todo el día, las 24 horas. Entonces, cambia un poco en la noche. ¿Qué significa eso? Significa que ese niño vive en estado de trance. ¿No? Ese niño vive en estado de trance. Y yo quiero decírselos porque les pregunto, ¿tenemos derecho a arrancarlos de su estado de trance con una motivación utilitaria? Como ocurre muchas veces, y aquí en Chile ha ocurrido, de que se impone al niño párvulo de 3, de 4 años de edad, a que tiene que meterse ya en la carrera de escolarización rápida para poder llegar a ser un ser productivo y darle dividendos económicos a su país. No hay derecho, ¿verdad? No hay derecho a sacarlos de ese estado de trance, porque en ese estado de trance está creciendo, está incrementándose, está fortaleciéndose su espiritualidad. ¿Cómo sabes tú que alguien está en estado de trance? Porque tiene una profunda conexión emocional. Los monjes, las monjas católicas, ¿no? Los rabinos, en fin, cuando están en una conexión profunda con Dios, ¿no? Están en una conexión emocional, ¿no? Profunda. Están en silencio interior. Ocurra lo que ocurra a su alrededor, no lo perciben. Y el resultado de todo esto es el sosiego y la confianza. Entonces, ¿cómo podemos permitir que estos niños pierdan su espiritualidad cuando tienen que enfrentar un siglo completo? Y ojalá lo enfrenten en sosiego y confianza para poder afrontar todo lo que les va a caer. ¿No? Sosiego y confianza, emoción liberadora. ¿Cómo poder acompañarlos entonces para preservar este don, el don de la espiritualidad? ¿Cómo los acompañamos? Primero, y acá es donde yo percibo que estamos en una red extraordinaria, ¿no? Qué linda iniciativa de la Red Internacional de Colegios de Compañía de María, de poder hacer visible esta red en la cual todas quienes me precedieron hablaban junto conmigo el mismo lenguaje, el lenguaje del amor. El amor respetuoso y sensible, porque no basta decir amor. Tenemos que decir que el amor tiene que ser con respeto, y el respeto es la consideración irrestricta por la dignidad de ese niño que tenemos delante nuestra. Y sensible porque comprender la mente de un niño pequeño es extraordinariamente difícil. Necesito la sensibilidad para poder hacerlo. Acompañar al párvulo a significar el mundo, ya desde bebé,
Mi nieta ya está significando el mundo, dándole nombre a las cosas, entendiendo, ¿no? Es el sentido de esa flor, de esa nube. ¿Por qué está en el mundo? Está significando el mundo. Ayudarlo a que tenga su silencio interior bien resguardado. Acá en Chile es impresionante cómo se vulnera el derecho del niño pequeño a su silencio interior. Ruidos increíbles, melodías estridentes, gritos vociferantes, en fin, somos lo menos considerados con el tremendo y profundo silencio interior de un niño pequeño. De los 7 años en adelante, ¿qué podemos hacer? En una hora indudablemente podríamos haber desarrollado mucho más la idea, pero vamos dando ideas más generales que ustedes las van a desarrollar. Tenemos que mantener viva la certeza de que la vida tiene un sentido y un propósito. Y esto se hace en la cotidianeidad, en el día a día, en cada paso que damos, acompañando a los niños, tenemos que preservar la certeza de que la vida tiene un sentido y un propósito. Eso es clave, es fundamental. El día en que un niño pierde el sentido de su vida, ese día el niño se perdió a sí mismo. Y conocemos a estos niños que hoy día son adolescentes, jóvenes, drogadictos, ¿no? Que están sumidos en el consumo del alcohol, en una vida sin sentido. La certeza de que la vida tiene un sentido y un propósito. Ayudemos a los niños de los 7 años en adelante a la construcción de una cosmovisión trascendente. Me preguntaban hace unos días atrás una radio, ¿no? Local de acá de Santiago, que qué aconsejaba yo para que los niños pequeños no sufrieran la tristeza profunda de no poder salir a pedir dulces en la noche de Halloween. Y yo decía, pero es que eso es una pregunta absurda, porque el Halloween es la banalidad más completa, es absurda, es ridícula, ¿no? Es una fiesta importada de otro país que les gusta a los adultos, que les da la posibilidad a los adultos de disfrazarse, volver a ser niños, consumir alcohol, ¿no? Hacer una gran fiesta, disfrazados, y arrastran a los niños. Los niños piden dulces puerta por puerta, les dan los dulces de más mala calidad que alguien pudo comprar y además se enferman y tienen dolor de panza al día siguiente, ¿no? ¿Por qué no construir con ellos una cosmovisión trascendente? ¿Por qué en vez de ir a comprar, consumir lo que no necesitamos a una gran tienda, no hacemos un paseo por el bosque, un paseo por un parque? ¿Por qué no vamos a la orilla de un río? Y con ellos, mirando el río, conversamos y construimos esa cosmovisión. Cada adulto está llamado a acompañar al niño a construir esta cosmovisión trascendente, porque el niño tiene todos los elementos para hacerlo. Todos los elementos. Estoy en la hora, así que termino. Y en ese sentido, yo sugiero que la construcción, más bien dicho, el acompañamiento de la espiritualidad debe hacerse en la cotidianeidad del día a día al interior del hogar. No esperemos a la clase de religión, a la clase de espiritualidad, ¿no? Poner la espiritualidad en el currículo sería absurdo. Esto tiene que ser cotidiano. Y por supuesto cotidiano al interior del aula también. Y con los adolescentes, los y las adolescentes, actitud de servicio. Se dice que el adolescente es profundamente egoísta. No es verdad. Acá, que Chile tiene un desastre tras otro, un desastre natural tras otro. Cuando no es un terremoto, es un aluvión, en fin. Vemos cómo contingentes de miles de jóvenes, de adolescentes, se dirigen a los lugares amagados con su actitud de servicio, de ayuda. O sea, la actitud de servicio debemos preservarla. Y el colegio, la escuela, está llamado a esto muy especialmente, junto con la casa. Desarrollemos el pensamiento crítico y estamos, ¿verdad?, en sintonía con quien me precedió. ¿Por qué? Porque solo a través del pensamiento crítico podemos alejarnos de lo banal. Y así un niño podría decir, qué absurdo, mamá, ¿por qué celebrar Halloween?
¿no? Si eso no es una fiesta, una celebración chilena, ¿no? Yo prefiero, en fin, hacer otra cosa. Alejemos a los niños de lo banal, los banalizamos, porque nosotros somos banales. Y finalmente, demos al adolescente una visión épica de su papel en el mundo. Una visión épica de su papel en el mundo. Nosotros acabamos de tener, hace un poco más de un año atrás, un fenómeno de masas aquí, ¿no? Que fue mal llamado el estallido social. Bueno, fue en cierta medida un estallido. Se lo relacionó, se lo ligó con la violencia, pero lo que hubo allí fue una épica increíble de mucha gente joven, indignada, como ocurrió en España en algún momento, en que verdaderamente quería reivindicaciones profundas que pudieran beneficiar a sus padres, a sus abuelos, una visión épica de su papel en el mundo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Amanda por sus aportes en torno a la importancia de formar a los niños para afrontar la adversidad y la incertidumbre. También nos hace una invitación como educadores a cultivar la espiritualidad y hacerlo diariamente en nuestro trabajo, en el aula. Doctora Amanda, quisiera de pronto tener un momento para hacer una pregunta. Creo que sería como la pregunta obligada por el tiempo en el que vivimos. Y usted lo hacía dentro de su ponencia, cómo estamos en un tiempo de incertidumbre y cómo esto ha sacado a las personas de lo cotidiano y especialmente a los niños. Los niños extrañan el juego, el poder compartir con sus compañeros, con sus profesoras. ¿Cómo entonces prepararnos para el próximo año? Lo hablo porque acá en Colombia estamos terminando el año académico, pero en muchos países del mundo ya lo están empezando. O sea, ¿cómo prepararnos nosotros para esta nueva normalidad y poder de alguna manera encauzar a los niños para que se acomoden y puedan vivir y puedan recobrar como todo eso que de pronto durante todo este tiempo no vivieron? A ver, en primer lugar, yo diría, confiemos en los niños. Los niños no necesitan ser preparados en todo. Ellos tienen sus recursos propios. Ahora, una forma de ayudarlos, porque ellos tienen estos recursos, es favorecer que puedan activar estos recursos propios, que son recursos innatos. Y cuando las condiciones lo permitan, ¿no? Lograr que los niños puedan retornar a espacios donde puedan jugar, a espacios donde puedan moverse libremente, a espacios donde puedan activar su imaginación. Tratemos de que no estén todo el día con las pantallas, que no estén todo el día metidos en sus celulares, ¿no? Porque eso los daña. Las artes, todas las artes, la música, las artes visuales, las artes de la representación, son extraordinarios recursos de resiliencia para que los niños lleguen al año siguiente mejor preparados. Entonces, si están en sus casas, orientemos a los padres para que los padres puedan proporcionarles recursos para que ellos puedan desplegar su tendencia innata a la expresión artística. Por ejemplo, representar una pequeña obrita de teatro en la casa, ¿no? Sorprender a los padres con esta pequeña obra de teatro, dibujar, encargarles por internet, si no se puede ir a comprar, muchos elementos para dibujar, para pintar, buscar en la casa cuadernos que a lo mejor tienen hojas en blanco para que puedan pintar. Aun cuando no haya muchos recursos, ingeniárselas para que los niños puedan expresarse a través del arte. El contacto con la naturaleza. Yo esperaba que acá en Chile el momento maravilloso en que los niños pudieran salir a los parques, ¿no? En los parques ellos están en contacto con lo verde, con los árboles, con las flores. Acá estamos en plena primavera nosotros en Chile.
Eso les hace extraordinariamente bien. Luego, el trato respetuoso del adulto, ¿no? Y escuchando a quien me precedía, yo sentía que estábamos en tanta sintonía. El adulto, cuando se relaciona con un niño, independiente de la edad de ese niño, debe reeditar la forma en que se acercó al bebé cuando quiso hacer apego con él. Aun cuando no haya sido mamá o no haya sido papá todavía, pero basta que a ti te pongan un bebé en brazos para que tú te acerques a ese bebé de una manera especial, ¿no? Reeditar esa forma, la voz, ¿no? La mirada, el gesto corporal, eso también les ayuda mucho. Mantener vivos y fortalecer los vínculos de afecto. El ir a despedirse de los niños en la noche, saludarlos en la mañana. Muchas veces, lo primero que le dice la mamá a la niñita que se levantó es: ¿cómo puedes estar tan descuidado? Mira tu cabello, chascona, ¿no? Esa no es la manera de saludarla. Sí, apareció mi princesa, salió el sol, aparece tú y viene el sol contigo. Esa poesía del amor que a los niños les hace tan bien, ¿no? La C, digo yo, la C de la certeza y de la confianza. Mamá, pero ¿hasta cuándo va a estar este virus acá? Ten confianza, hijo. ¿No? Esto va a pasar. No sabemos cuándo, pero ten confianza. Va a pasar. Y a eso ayuda. En vez de decirle, ay, yo también estoy desesperada, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? En que yo lo meto a la jaula de mi desesperación. Y bueno, confiar en... Perdón. Sí. Entonces, ¿cómo hacer con esos elementos que de pronto como docentes y como padres de familia no tenemos y que nos dejamos llevar por esa incertidumbre, por esos miedos, para acompañar de manera acertada a nuestros niños? Tenemos que preguntarnos cómo sacar de nosotros las emociones que nos hacen daño y traer a nuestro corazón las emociones liberadoras. Hay recursos. Por ejemplo, si yo estoy atrapada en el miedo, yo puedo transformar mi miedo en desafíos. Voy a perder el trabajo, miedo, pero yo digo, me reinvento, tengo estabilidad, me gusta el tejido, me gusta la costura, me gusta, en fin, la pintura, me reinvento. Es un desafío, voy a salir adelante. Si tengo rabia, y hay muchos adultos que están atrapados en la rabia por lo que nos ocurrió, si tengo rabia, yo digo, el mejor antídoto contra la rabia es agradecer. Si alguien se levanta y agradece y hace una lista de todo aquello por lo cual tiene que agradecer, se esfuma la rabia, ya no hay rabia. Si tienes desánimo, si te empiezas a agobiar, lo que tienes que hacer es preguntarte, si estoy haciendo las cosas siempre igual, ¿cómo puedo cambiarlas para sentir que me reencanto con la vida? Aquí adentro de la casa, aquí estoy atrapada en 4 paredes, no puedo salir, no puedo hacer nada. Ya, pero ¿de qué manera te podrías reinventar para sentir que en medio de las 4 paredes eres nueva, eres nuevo, haces cosas diferentes? Allí radica el arte del salir de la jaula, ¿no? Abrir la puerta y volar y pararte en la rama y sentir que estás libre. Y todos lo podemos hacer. Ahora, hay recursos que a veces son necesarios para quienes están muy mal, como por ejemplo la meditación, el mindfulness hoy día, ¿no? Y la oración, la plegaria es clave, es fundamental. Cuando hacemos una plegaria en la mañana, todo resulta bien a lo largo del día. Y algo que yo les digo mucho a las mamás que están más agobiadas, que me llaman y me preguntan qué puedo hacer, yo les digo, piensa en positivo, piensa solo cosas buenas, porque esos pensamientos son energía. Esa energía va al universo y se devuelve. ¿Y cómo se devuelve? Como cosas buenas, ¿no? Piensa en positivo y se va a devolver en acciones positivas. Pero si piensas, me voy a enfermar, es probable que te enfermes, ¿no? Creo que eso es clave. Ahora, hay personas que necesitan sin duda alguna ayuda profesional. Y esa ayuda profesional, por ejemplo, en Chile, se está ofreciendo a través de consultas vía Zoom. Hay recursos, pero yo pienso siempre que
más allá de la ayuda que otros te puedan ofrecer, lo más importante es la forma en que yo me puedo ayudar a mí misma. Y la mejor manera de ayudarme a mí misma es creer firmemente que la jaula en la que me encerré no tiene llave y que yo puedo salir. Y me puedo instalar en una rama de un árbol maravilloso donde encuentro sosiego, paz, confianza, optimismo y certeza. Bueno, doctora Amanda, muchísimas gracias. Creo que tenemos unos elementos muy importantes para acompañarnos, para acompañar y, bueno, para salir adelante después de toda esta situación. Muchas gracias y bueno, gracias por todos los consejos y todos los aportes. Muchas gracias por la oportunidad de esta gran audiencia, ¿no?, de docentes de tantos países y de sentir, sobre todo, sentir la tremenda energía que nos une y que nos dice que estamos en un buen camino, ¿no? Haber escuchado tantas veces repetir la palabra respeto, la palabra amor, la palabra sensibilidad, la palabra apego, da mucha esperanza. Así que gracias de parte mía también y de mi fundación, Fundación Educacional Amanda, a esta oportunidad que se me ha brindado. Muchas gracias.